Bueno, don Néstor, gracias por recibirnos una vez más acá en su campo. Hoy le conté a un amigo que venía a charlar con usted y que íbamos a hablar sobre la poda de frutales. Me dice, Víctor, cuando tengas la nota, pasámela porque tengo que podar los frutales y la verdad que no sé cómo hacer. Digo, bueno, te voy a llevar, la explicación del maestro. Así que, gracias y me encantaría que usted me explique cómo se deben podar los frutales, ya sea los cítricos, los de carozo, frutales en general, pero que me haga un resumen de cada uno de ellos. Bueno, mira, me tomás medio de sopetón con la pregunta tan enteramente amplia. Vos sabés que para hablar de la poda de frutales tendrías que hacer una nota de 3 meses y pico tranquilamente. Claro. El mundo de los frutales, pero es inmensamente grande, inmensamente grande. Vos dirás tanto, sí. Todo lo que es frutal se poda. Frutal es toda planta que da una fruta. Y te tiro casos así o nombres así. Suponete, el melón. El melón es una fruta. Bueno, la planta de melón se poda. El tomate es una fruta. La planta de tomate se poda. Vos me dijiste la planta de carozo, me dijiste los cítricos. Yo no sé a vos qué te parece. Por ahí si hablamos de lo que es más común acá en la zona. Por supuesto. Para poder entrar un poquito más en detalles. Mira, hay dos o tres cosas que por ahí podemos aclarar antes de entrar en la parte técnica de la poda. Hay una creencia que si podas mal la planta se seca. Eso es prácticamente imposible. La planta siempre tiene reservas para responder a la poda. ¿Qué puede pasar? En algunas cosas se hacen dos tipos de poda. Vamos a la fruta de carozo, que es lo que vos decías. La fruta de carozo más común acá es el durazno, los melones y las ciruelas. Vos fíjate, son exactamente de la misma familia. Mirá si serán de la misma familia que vos las podés injertar entre sí, no hay ningún tipo de problema. Pero la planta es totalmente distinta. Cada planta o cada una de esas variedades necesita una poda totalmente distinta. Porque lo que es frutal, Víctor, vos en realidad le tenés que hacer dos tipos de poda. Una poda que se llama deformación, que es para trabajar físicamente la planta, y otra poda de fructificación, que es para que fructifique. Y una tercera poda, que es la más importante, que nadie se hace, que es la poda de sacar la fruta que tiene de más. Y te voy a dar un caso característico. Los que vean la nota, el 50% de su casa tienen una planta de limón, seguro. Bueno, las plantas de limones de Lincoln están así. Gajo quebrado, un gajo torcido. Acá es una zona que la tierra es muy buena y las plantas dan cientos de limones. Vos te imaginás, a lo mejor una rama así tiene 15 limones. ¿Sabés eso, el desastre que es para la planta? Y la falta de energía. Y en la deformación de los gajos y los gajos que se quiebran. ¿Qué tenés que hacer? De esos 5 limones tenés que tirar 3 o hay veces que tenés que tirar 4. Cosa que no hacemos porque parece que es criminal. El durazno, por ejemplo, el tamaño y hasta el gusto del durazno tiene mucho que ver con lo que la planta le da de comer al durazno. Si querés charlamos unas cosas así, después vamos a ver de unas cosas de las plantas. Bueno, vamos a hablar de esto de la descarga, que para mí es lo más importante. Porque sabiendo podar medianamente bien, la planta te va a fructificar y te va a dar mucha fruta. Vamos primero al caso del durazno, después podemos hablar del limonero. Vos sabés que la cocina de la planta, lo que elabora la comida es la hoja. Para una fruta de primerísima calidad, la planta tiene que tener 50 hojas trabajando para esa fruta. Lo que significa, en medida, serían entre fruta y fruta, una planta que tenga un buen follaje, y te diría un espacio, viste, de 15 a 20 centímetros, para conseguir una fruta de calidad. Insisto en esto, porque en esto te digo, vos sabés que yo tuve mucho monte de durazno, y yo también, hasta siendo profesional de los duraznos, muchas veces no lo hacía como corresponde. Vos decís, pero mirá qué lindo que un durazno rico, y le dejás más de lo debido. O sea, manejar eso es muy, muy difícil, muy difícil. ¿Sabés cómo se hacía eso en otra época?
cuando la planta tenía muchísima floración, se fumigaba con una hormona que no afectaba a la planta, pero que esterilizaba prácticamente todas las flores. O sea, vos suponete, cuando se había florecido el 80% de la planta, fumigaban, anulaban ese 80% de flores y quedaba un 20% restante, y de esa forma se evitaba tener que sacar los frutos a mano. Don Néstor, hay una parte que es con respecto a qué tipo de ramas o qué porcentaje de las ramas del duraznero hay que sacarle. Yo tengo entendido que hay que sacarle mucha cantidad de ramas, que dejarlo con muy pocas para que largue ramas nuevas por donde va a fructificar, ¿es así? Exactamente, exactamente. Bueno, esa es la gran diferencia que yo te decía. Suponete, el ciruelo fructifica de una forma, el damasco fructifica de otra forma. O sea, que no tenés que crear ramas nuevas para que fructifique, porque fructifica en ramas nuevas y en ramas más viejas. El duranero solamente florece y te fructifica en ramas nuevas. Ahora, ¿cómo tenés que hacer eso? Lo que vos me decís, ¿cómo tenés que sacar las ramas? Eso por ahí tal vez va a ser más simple. Después vamos a donde están las plantas y ya están podadas. Para que veas y que vean tus seguidores cómo hay que dejar aproximadamente la forma de la planta y la rama que te va a dar fruto. Usted la otra vez me habló algo sobre la poda de raíces. ¿Yo escuché bien? Sí, correcto. Bueno, mira, en eso vamos a hablar, vamos a dar una idea así, no te diría medio superficial, no vamos a entrar en detalles, ¿sabes por qué? Porque en eso sí. Yo te dije que podar arriba, si podas mal, nunca va a ser un desastre y va a ser posible de corregir. Si vos haces una mala poda de raíces, por ahí fuiste. O sea, eso llevaría muchísimo más detalle. La poda de raíz se inicia 1 año, 2 años antes de la poda de fructificación. La primera poda la tenés que hacer cuando la plantita recién está en condición. Vos viste que vos sembrás una semilla, hay una raíz que sale directamente para abajo. Y ahora vamos, después que te explique esto, vamos a hablar algo que se relaciona mucho con lo que pasó este año. Esa raíz, que se llama raíz pivotante, la gente piensa que la raíz de la planta está para alimentar la planta. Esa raíz que sale antes de la parte aérea de la planta no está para alimentar la planta, está para que la planta no se caiga. Claro, bueno, ya ahí hay que empezar a podar, pero hay que saber muy bien, porque si no por ahí te podés mandar alguna metidita de pata. Es muy común, o fue muy común este año, que se secaran plantas muy grandes. Te dicen, ¿qué pasó? Yo la regaba la planta. Vos pensá, vamos a ir a algún lugar físico de Lincoln que todo el mundo conozca, no sé, frente al Banco Provincia. Vos tenés plantas con un tallo, así como esta planta que está acá, la par mía, ahí tiene, ¿viste? 1 metro por 1 metro por 1 metro, todo lo demás es cemento. ¿A vos te parece que con el agua que agarra de ese pedacito de tierra cuando llueve, la planta se puede hidratar? Las plantas grandes gastan cientos de litros de agua por día para hidratarse y para estar permanentemente evaporando. Esa raíz pivotante que yo te decía se va hasta la napa. O sea, que una parte de la planta se hidrata con el agua de lluvia, que es la que está en la superficie, que es la que hace que diluido en el agua vayan los alimentos que va a tomar la raíz y después va a elaborar y te va a dar la hoja y la fruta y demás. Pero esa raíz que va para abajo llega a la napa. Y este año las napas, adiós pampa mía, ¿a dónde se fueron? O sea que esa raíz quedó sin agua. Y eso hizo que muchas plantas grandes no pudieran sobrevivir al calor y a la sequía que hubo y se hayan secado.